morfología de la pared abdominal es importante para poder identificar los problemas que encontramos en ella. Dividimos la pared abdominal en una anterolateral y una posterior. Para ello, nosotros vamos a utilizar esta imagen de uno de los atlas reconocidos, muy didácticos, muy usados en anatomía. Y ustedes pueden apreciar aquí, ¿no?, que la pared abdominal es la continuación o la continuidad de la región del tórax y la región pelviana. Igual que encontramos la piel, el tejido subcutáneo, la fascia, los músculos, la fascia transversalis y finalmente el peritoneo. En la región anterolateral podemos a su vez dividirla en una región anterior, formado por dos músculos y una envoltura de la fascia que tiene una distribución bastante diferente comparando los dos tercios superiores con el tercio inferior. Y la parte lateral está conformado básicamente por tres músculos dispuestos en diferentes planos de lo superficial a lo más profundo. Muy bien, pero una región en especial, ¿no?, que vamos a comentar, es la región que corresponde a la región inguinocrural. Es una región, como ven ustedes, conformada por una serie de elementos y diferentes en el caso del varón o de la dama. En el caso del varón vamos a encontrar una estructura que es el cordón espermático que atraviesa la región inguinal para llegar a los genitales externos. En el caso de la mujer, aquí lo que vamos a encontrar es un ligamento de menor dimensión, de menor complejidad, que se llama el ligamento redondo. Ella termina en la inserción de los labios mayores. Muy bien, aquí estamos viendo la distribución de la pared. En la parte anterior tenemos un músculo que es el músculo recto, es un músculo metamérico porque tiene tendones intermedios, es un músculo ancho en la parte superior y más angosto en la parte inferior, que llega a insertarse en el borde superior del pubis. Y delante de él hay un pequeño músculo que es el músculo piramidal, y este músculo va a estar envuelto, ¿no?, por las fascias que se originan de los músculos laterales. Como decíamos, en los dos tercios superiores, la envoltura va a ser tanto por la parte anterior como la parte posterior. Pero en la parte inferior, en el tercio inferior, todas las envolturas se hacen anteriores, dejando un espacio libre, un espacio débil, limitado por este arco que se conoce como el arco de Douglas, ¿no? En cambio, en la parte lateral tendremos tres músculos. El más externo es el oblicuo mayor, después seguido el oblicuo menor y el músculo transverso. En cuanto a la región inguinal, inguinocrural o inguinofemoral, vamos a encontrar que esos tres músculos van a tener una disposición bastante especial. Ahí podemos apreciar que estos tres músculos están en orden, ¿no?, de superficial, ¿no?, medio y después una parte, digamos, profunda. Se van a unir en la parte media, formando en algunos casos un ligamento único que se llama el tendón conjunto. La pared superficial o anterior está formada por esta aponeurosis del oblicuo mayor, que se va a reforzar con un engrosamiento especial que se va a unir
espina ilíaca anterosuperior y en la espina del pubis. Y esto se va a llamar el ligamento inguinal. En la parte posterior estamos viendo que no hay una buena pared, sino, como ven ustedes, muchos de los músculos van a llegar un poco altos y no van a estar en contacto con el ligamento inguinal, dejando una pared posterior débil, solamente recubierta por fascia, por la fascia transversalis, y ahí podemos apreciar dos vasos, una arteria y una vena, que atraviesan la región, que son los vasos epigástricos inferiores. Y ahí vemos el cordón espermático con todos sus elementos que atraviesan la región. Encontraremos ahí el cremaster, que es parte de las fibras musculares del oblicuo menor y el transverso. Encontraremos una fascia externa, un plexo venoso anterior, plexo venoso pampiliforme, y otro posterior de menor cantidad de venas, una arteria, la arteria cremastérica, el conducto deferente acompañado de su arteria, la arteria deferencial, y la arteria testicular que va a irrigar a los testículos. En el caso de la mujer, solamente va a haber un cordón, el ligamento redondo, que va a ser acompañado de su arteria, su vena y un nervio. Si nosotros quisiéramos tener la idea de este trayecto inguinal, vamos a ver que está formado por paredes. Una pared superior, vamos a decir el techo, formado por el oblicuo menor y el transverso, un piso formado por el ligamento inguinal. El ligamento inguinal, dicho sea de paso, es parte de la aponerosis del oblicuo mayor. Y la parte anterior, la pared anterior formada por la aponerosis del oblicuo mayor. La pared posterior es la que está formada por la fascia transversalis. Es el punto de debilidad de esta región. Conjuntamente por la zona donde atraviesa esta pared posterior, el cordón espermático, que se conoce como anillo inguinal profundo. En esta otra vista podemos apreciar que esta es la pared anterior, la aponerosis, y aquí encontramos el anillo inguinal superficial por donde atraviesa el cordón espermático. Estos dos músculos, el oblicuo menor y el transverso, formarían la pared superior o el techo. El ligamento inguinal estaría abajo, formando el piso. Este ligamento inguinal vamos a verlo después con más detalle. La pared posterior estaría formada por la fascia transversalis. Ahí vemos la grasa preperitoneal, la grasa que está delante del peritoneo. Muy bien. En este preparado anatómico podemos ver el ligamento inguinal. Arriba se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, abajo en la espina del pubis. Este ligamento, que pertenece al oblicuo mayor, ¿no?, es un doblez. Es como que el oblicuo mayor haga una L, pero la L mirando hacia atrás, es decir, una L volteada. Este ligamento inguinal, aparte que es parte del piso del trayecto inguinal, también anatómicamente se encuentra en la ingle, y anatómicamente me sirve para diferenciar una región inguinal, que está en la parte superior, y una región femoral, que estaría en la parte inferior. Ahora, estamos viendo una vista por detrás, ¿no?, de la región inguinal. Es decir, si nosotros, ¿no?, tendríamos la pared anterior y nosotros entramos, nos volteamos y vamos por atrás, como que nos ubicamos dentro de la pelvis y el abdomen de la persona, tendríamos, ¿no?, esa vista. Por detrás tendríamos la cara posterior del músculo recto. El ligamento inguinal estaría atravesando por acá, porque está la espina del pubis, la espina ilíaca anterosuperior. Por debajo tenemos la rama superior del pubis, el cuerpo del pubis, la sínfisis pubiana. Aquí estaríamos viendo la arteria y las venas ilíacas
externas. De ahí se origina la arteria epigástrica inferior y ahí llega la vena epigástrica inferior. Este es el anillo inguinal profundo, visto desde adentro, visto de una vista posterior. Aquí está atravesando el conducto deferente y los vasos testiculares. Y acá se forma un triángulo muy importante en la pared posterior. Borde externo del músculo recto, ligamento inguinal, vasos epigástricos inferiores. Este triángulo se conoce como el triángulo de Hasselbalch o triángulo inguinal. ¿Por qué es importante este triángulo? Porque es la zona de mayor debilidad de la pared posterior del trayecto inguinal. Aquí se van a formar hernias. Igual que acá, por el anillo inguinal profundo también se van a formar hernias. Las que están por encima del ligamento inguinal se van a llamar hernias inguinales. La que sale por el anillo inguinal profundo se llama hernia inguinal indirecta. Y la que sale por el triángulo, hernia inguinal directa. Si vamos más abajo, entre el ligamento inguinal, la rama superior del pubis, y este ligamento que está en la parte interna o medial, que es el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernard, que también se origina de las fibras del oblicuo mayor. Y por fuera tenemos la vena ilíaca externa. Esta vena ilíaca externa, cuando pasa por el ligamento inguinal, cambia de nombre y se va a llamar vena femoral. Y va a delimitar un área que se llama el anillo o canal femoral. Por acá también se van a formar hernias, las hernias plurales o llamadas también hernias femorales. Si sigo bajando, ¿no? Vamos a ver que por acá estamos viendo el agujero obturador. Acá está el canal obturatriz, donde está pasando la arteria, la vena y el nervio obturatriz. Esta es una zona también de debilidad, ¿no? Que formarían las hernias obturatrices. Y aquí vemos una arteria que es anastomosa, ¿no? Que une a la ilíaca, perdón, a la epigástrica inferior con la arteria obturatriz. Esta arteria que comunica ambas se llama corona mortis, ¿no? La corona de la muerte. Este recuerdo es importante para más o menos entender un poquito, ¿no? De la patología de la región inguinal. Bueno, vamos a definir, entrando en tema, qué cosa es una hernia. La hernia es la salida, la protrusión por algún defecto, entre comillas, anatómico, que se llama debilidad, por una debilidad de la pared abdominal, como hemos visto. Por ahí va a salir o va a protruir una víscera o parte de la víscera. Sobre todo cuando la persona hace la maniobra de Valsalva, es decir, cuando aumenta la presión intraabdominal. Las hernias están formadas por partes, ¿no? Tenemos un anillo, un saco y un contenido. El anillo, en pocas palabras, es el defecto de la pared, ¿no? Hubo una debilidad, pero por condiciones especiales se va haciéndose un hueco, una cavidad, un espacio. Lo que sale, la envoltura que sale, generalmente es el peritoneo parietal, se va a llamar el saco, ¿no? El saco, es el continente. Y de lo que está dentro del saco será el contenido, que puede ser una víscera, parte de una víscera, puede ser intestino, puede ser colon, puede ser vejiga, etc. Pues ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de hernias. Comenzaremos por las hernias posteriores, ¿no? Por las hernias posteriores, ¿no? Que esta es una vista posterior, ¿no? De la pared abdominal. Ahí podemos ver, ¿no? Se ha descrito la piel, el tejido celular cutáneo, que es abundante en esta zona. Y vemos ahí, ¿no?
la columna vertebral. Vemos acá el músculo dorsal ancho, ¿no? Y aquí estamos viendo parte del trapecio, dorsal ancho, de la cresta ilíaca. Acá está la región glútea, los músculos glúteos. Y aquí vemos un músculo que pertenece a la parte anterior, que es el músculo oblicuo mayor. Y como ven ustedes, está delimitando un triángulo. Ese triángulo se llama el triángulo de Petit. Y ese triángulo acá se van a formar lo que se llaman las hernias lumbares inferiores, que a veces es difícil de encontrar. Cuando están pequeñas es muy difícil, quizás cuando estén más grandes uno puede notar que al esfuerzo el paciente va a presentar una tumoración cerca a la crestilla. También tenemos otro tipo de hernias, las hernias lumbares superiores, que están delimitados por este cuadrilátero, cuadrito de Greenfeld, que sería, ¿no?, delimitado por dentro por la masa lumbar común, por arriba un músculo, el músculo serrato póstero inferior, la 12ª costilla, el oblicuo menor y el transverso. Va a delimitar un cuadrilátero donde se van a formar las hernias lumbares. Generalmente, ¿no?, será una masa, una tumoración que se hace cada vez más grande cuando la persona hace algún esfuerzo. Muy bien, en la pared anterior es la zona donde vamos a tener la mayor cantidad, ¿no?, de hernias. Podemos tener en la línea media, ¿no?, en la pared lateral, en la región inguinal, ¿no?, como hemos visto. En la línea media tenemos sobre todo la hernia umbilical, la hernia epigástrica. La hernia umbilical, ¿no?, es una tumoración que puede ser muy pequeña, que inclusive no se nota mucho, salvo el examen minucioso, o pueden ser tan grandes como este caso, cuando son crónicas de mucho tiempo, que se han dejado sin operar. Esta es la región umbilical, normal, con las características del rodete y el mamelón. ¿Qué cosa es la hernia umbilical? Es la protrusión de una víscera o parte de la víscera a través del anillo umbilical. Tiene una frecuencia que puede llegar hasta el 18%, se ve más frecuente en mujeres, sobre todo por encima de la segunda década de la vida. Hay factores que aumentan la presión intraabdominal que hacen que se pueda presentar la hernia umbilical en estos pacientes. Por ejemplo, una de las causas es el embarazo, la obesidad y cualquier cosa, condición que debilite la pared umbilical. Entonces, poco a poco, ¿no?, se va cediendo esta zona de debilidad. Recuerden, aquí en el feto estaba el cordón umbilical, y por ciertas condiciones puede hacerse real lo que estaba cerrado. Al inicio puede haber solamente grasa preperitoneal, que dicho de paso molesta al paciente, y por eso va a la consulta. La hernia umbilical es frecuente en niños, sobre todo si son prematuros, bajo peso al nacer, si son de raza de color serio, como dicen ahí en broma, lo que serían los afroamericanos, afrodescendientes, como se dice ahora. Muy bien, si un niño, ¿no?, digamos que tenga estas condiciones, o un niño que no tenga esas condiciones y que nace con hernia umbilical, ¿no?, no se opera, ojo, no se opera. Hay que esperar por lo menos hasta los 2 años de edad, porque el 80% cierra en forma espontánea. No se olviden, cierra espontáneamente hasta los 2 años de edad. Por eso que ustedes han visto que muchas de las veces, ¿no?, para no operarlos todavía, se pueden colocar un espadrapo tratando de unir los bordes de la región umbilical para que ayude de esa forma o mejore la posibilidad de cierre.
No es recomendable lo que muchos se usan, a veces le ponen bolitas. No se recomendaría porque las bolitas también demorarían a hacer el cierre porque no aproximarían los bordes. En cuanto al tratamiento, va a depender del tamaño de la hernia. Si tiene menos de 2 centímetros, sería una hernia pequeña, de 2 a 4, mediana, más de 4 grados. En cuanto a la técnica operatoria, puede ser con cirugía convencional, se puede hacer también por cirugía laparoscópica. Se puede usar solamente puntos o se puede utilizar mallas. Cuando un paciente tiene una hernia pequeña, simplemente hay que cerrar el defecto. Claro, primero hay que disecar lo que sale del saco, imaginarlo y cerrar, ¿no?, con puntos, ¿no? Si es de 2 a 4 centímetros, es decir, era mediana, se puede utilizar un doble refuerzo con esta técnica que se llama la técnica de la cartera, la técnica del sobre, o conocida también como la técnica de Mayo. Mayo, un cirujano famoso norteamericano, ideó esta técnica. Como ven ustedes, los puntos, ¿no?, salen alejaditos del borde y los puntos que están hacia la parte inferior se hacen muy cerca al borde, ¿no? De tal forma que al juntarlos, ¿no?, el borde se hace más inferior y se pone otra hilera de puntos, ¿no? Esa es la técnica de Mayo. O puede utilizarse, ¿no?, mallas. ¿Qué malla? Malla de polipropileno. Y esta malla de polipropileno tiene que ser, ¿no?, se puede colocar, o se debe colocar, mejor dicho, en el espacio preperitoneal, debajo de la fascia, debajo de la aponeurosis. ¿Qué pasa si lo dejo por encima de la fascia? El riesgo de seromas, el riesgo de que pueda ulcerarse, después se contamina, se infecta la malla, puede ser debido a que esa zona de la piel es bastante delgada. Cuando la hernia es más grande, es un tamaño de más de 4 centímetros, si las condiciones del paciente lo permiten, se coloca por vía laparoscópica una malla especial que se llama la malla de contacto visceral. Muy bien, seguimos. La hernia epigástrica, o también llamada hernia de la línea alba. La línea alba es la zona justo en el entrecruzamiento de las fibras, ¿no?, de ambos lados, ¿no?, la línea alba. Y este entrecruzamiento de fibras de un lado a otro va a producir, digamos, pequeños espacios que se pueden hacer reales, se pueden hacer más grandes de acuerdo a ciertas condiciones. La hernia epigástrica no es muy frecuente, llega hasta el 5%, es más predominio de varones entre los 20 y 40 años. Aquí podemos ver en esta foto, le pedimos al paciente que haga una fuerza y se vea algo, pues, ¿no?, sobre todo si el paciente es delgado. Pero muchos de los pacientes no son delgados, son poco robustos, poco gruesos, y el paciente va a llegar a la consulta generalmente por dolor. Pero como ustedes saben, el cirujano no lo va a atender porque viene por dolor. Generalmente el paciente es derivado a medicina, a gastroenterología, porque el dolor, como es epigástrico, todos piensan que el problema es algo digestivo gástrico. Inclusive no se le encuentra, ¿no?, porque es, digamos, está escondido por el tejido adiposo. Inclusive el paciente va a psiquiatría porque piensa que tiene un problema psicosomático. Sin embargo, en esos casos hay que tener un examen cuidadoso y vamos a ver que se puede palpar como una especie de botón que al presionarlo le duele al paciente. Si hay dudas, ¿no?, estamos hablando, ¿no?, como en este caso que es evidente. Si no, si hay dudas, habría que hacerle una ecografía de partes blancas. El 80% es único, es una sola hernia. Pero hay 20% de los casos que puede ser múltiple.
El 80% está en la línea media. Hay un 20% que puede estar paralela a la línea media. En cuanto a la cirugía, lo que se hace es, habitualmente, se identifica el defecto, se imagina el contenido, ¿no? Se regresa a la cavidad y se cierra el defecto. Si son múltiples, es mejor usar una malla que pueda involucrar todos los espacios. Si es pequeña, podemos hacer una herniografía, le colocamos puntos de material no absorbido. En la parte lateral vamos a tener una hernia que se llama la hernia de Spiegel o hernia semilunar. Si ustedes ven acá, ¿no? Estamos haciendo unos cortes a la altura del ombligo y un poco por debajo del ombligo, y podemos apreciar que hay un defecto anatómico en estos pacientes. La aponeurosis que separa o que está entre el recto y los músculos laterales es una aponeurosis ancha. Al ser ancha habrá pues zonas de mayor debilidad donde, ¿no?, el espacio por donde atraviesan los nervios y las arterias, y se podría, ¿no?, condicionar puntos de debilidad para formar lo que se llama la hernia de Spiegel. Es poco frecuente, menos del 2%. Y el diagnóstico también es difícil, que a veces hay que hacer estudios de imágenes, como en este caso, se hace el estudio tomográfico y se puede apreciar el defecto. En cuanto al tratamiento, ¿sí?, dependiendo del caso, sobre todo si son bastante grandes, con mayor debilidad, es recomendable colocar una malla de polipropileno en el espacio preperitoneal. El polipropileno es una buena malla, es barata, no tiene muchas reacciones y problemas de complicación, pero hay que colocarla, ¿no?, separada de las vísceras, es decir, que por lo menos haya una hoja peritoneal que separe de las vísceras. ¿Por qué? Porque el peritoneo se adhiere bastante a los tejidos y puede producir, digamos, adherencias al intestino, provocando las fístulas intestinales. Ese es un gran problema. Muy bien, otra de las hernias que ustedes, ¿no?, van a escuchar son las hernias obturatrices. Como dijimos en la parte inicial, en la parte inferior de la región obturatriz hay un canal por donde pasan los vasos y nervios obturatrices que se convierten en realidad en puntos de debilidad en algunas condiciones, sobre todo en mujeres delgadas, ¿no?, mujeres ancianas y desnutridas, ¿no? Son las condiciones que favorecen que se forme la hernia obturatriz. Y aquí estamos viendo la rama pubiana, rama superior, la rama inferior del isquio. Y aquí estamos viendo el músculo obturador externo y el obturador interno. Entre ellas está pasando esta hernia, sería la tipo 1, la tipo 2 desciende y atraviesa después al obturador externo. Y la tipo 3, el saco se mete entre los dos músculos. Para hacer el diagnóstico, generalmente es una paciente, como hemos dicho, anciana, ¿no?, desnutrida, adelgazada, y viene por un cuadro obstructivo a la emergencia, o un dolor en la parte abdominal irradiado a los miembros, a los muslos del lado afectado. Cuando ustedes tengan sospecha, se hace el tacto rectal y tacto vaginal, ¿no?, y al tacto van a encontrar la masa dolorosa y ya ustedes tendrían la sospecha diagnóstica. Hacen la maniobra de Cauchy-Romberg, la paciente se echa en la camilla, ustedes doblan la rodilla y hacen una rotación interna, y eso va a provocar dolor y estarían confirmando su diagnóstico. Es más, se debe pedir, creo, de todas maneras, una imagen tomográfica, y ustedes pueden apreciar en la tomografía
¿no? Cómo se ve esta tumoración redonda entre el obturador externo y el obturador interno. El tratamiento va a ser quirúrgico, se reduce el contenido y se coloca una malla en el espacio preperitoneal. Otra de las hernias poco frecuentes es la hernia perineal. La hernia perineal habitualmente es una paciente mujer que ha sufrido cirugía obstétrica, cirugía perineal, ¿no? Y va a presentar, ¿no? Habitualmente una tumoración en la región de los labios mayores. Una tumoración, ¿no? Que puede hacer sospechar de un quiste de Bartolino o una tumoración de los labios mayores. Sin embargo, el antecedente va a ser que hay dolor y que si hace fuerza se va a hacer mucho más grande. Y las hernias perineales pueden ser anteriores, si salen por el perineo anterior, o pueden ser posteriores si salen por el perineo posterior. En el caso de las hernias perineales anteriores, salen por el triángulo de la talla, formado, como saben ustedes, por el esquisto cavernoso, el bulbo esponjoso y el transverso perineo superficial. En cambio, las hernias posteriores salen entre los fascículos que forman el músculo elevador del ano. El tratamiento es también quirúrgico, que consistirá en reducir los sacos y colocar una malla en el espacio subperitoneal. Otra hernia poco frecuente es la hernia ciática. En este caso, pueden ser hombres o mujeres operados de patología pelviana y el paciente característicamente va a presentar una tumoración a nivel de la parte inferior de los glúteos. Igual hace fuerza y se va a pronunciar. El tratamiento consistirá pues en hacer la reducción de los sacos y colocar una malla en el espacio extraperitoneal. Y ahí ven ustedes, este es el músculo piramidal o piriforme. Este es el ligamento sacrociático. Y esta es la escotadura ciático mayor, ¿no? Puede pasar por encima o por debajo de este músculo piramidal o piriforme. En cuanto a la diastasis de los rectos, la diastasis de los rectos es una condición, ¿no?, bastante frecuente, pero que no le tomamos importancia. Y de hecho el paciente, como no le molesta, bueno, considera que es algo normal o que no tiene mayor importancia preguntar al médico. Pero es una condición que sí es frecuente, más frecuente de lo que ustedes crean. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo puede presentarse en una mujer gestante, ¿no? Una mujer que ha dado a luz. Este es normal, ¿no? Miren cómo está la línea de los rectos casi simétrico y pegado a la línea media. Entonces, cuando una mujer ha gestado, miren cómo se separan los músculos rectos a los lados, dejando un espacio, una diastasis entre ellos. Y después, en el perpero, miren cómo queda separado. Y acá estamos viendo, ¿no?, cómo se ve en el examen físico. Se ve como una pequeña hendidura ahí central, que no solamente afecta a la región supraumbilical, sino también parte de la región infraumbilical. Y acá, si le pedimos que empuje, el paciente, vean cómo sale como una especie de quilla en la parte media. Es más, a veces el paciente, ustedes lo echan y dicen, levántese, y se va a ver cuando el paciente se va a querer incorporar, él va a salir esta tumoración al medio. Muchos de los pacientes van a veces por otras molestias, ¿no?, que asocian la presencia de la diastasis como una razón de su molestia. Pero en realidad la diastasis no debería
provocar mucha molestia porque en realidad no es una verdadera hernia, ¿no? Es una diastasis, porque la diastasis no tiene, como lo visto, no tiene saco, no tiene contenido, no tiene defecto. Entonces la diastasis es una separación, ¿no? Pero a veces la diastasis a su vez está acompañada de hernia umbilical o hernia epigástrica, ahí sí duele al paciente, ¿no? Muy bien. El tratamiento va a ser quirúrgico, se hace una incisión mediana, se entra el espacio preperitoneal y se coloca una malla como refuerzo. Pero actualmente, estamos hablando de hace pocos años, se está ideando el abordaje laparoscópico. La ventaja de la laparoscopía, se hace casi lo mismo, se hace una imbricación también, se trata de juntar los rectos a la línea media y se pone también un refuerzo de malla en el espacio preperitoneal. Otros también consideran y ponen el espacio prefacial, es decir, por delante de la fase. Bueno, la ventaja con la laparoscópica es que el paciente va a tener 3 incisiones por debajo del ombligo, es decir, son más estéticas. En cambio, un paciente que le operamos de la diastasis vamos a tener que hacer una incisión mediana, ¿no? Muy bien, continuamos y vamos a ver la hernia inguinal, que es la hernia más frecuente de lejos de la patología de pared. Puede presentarse desde muy pequeños. Hay que hacer diferencia con los hidroceles. En el caso de las hernias inguinales, a diferencia de las umbilicales, si el niño tiene hernia inguinal y está en buenas condiciones, se le debe programar la cirugía cuanto antes. ¿Por qué? Porque esa no va a cerrar espontáneamente. Y segundo, hay riesgo que pueda complicarse la hernia debido al tamaño del defecto. Fácilmente puede ingresar al intestino y causar, digamos, problemas. Este triángulo ya lo conocemos, el triángulo de Hasselbalch. Vamos a hablar de los factores predisponentes. Hay factores que son predisponentes para la hernia, que son la herencia, el sexo, si es masculino o más frecuente las hernias inguinales, las edades, los prematuros y los mayores tienen mayor riesgo, deficiencias estructurales, nutricionales, de colágeno, es otro problema que se asocia a la presencia de estas hernias en general. En cuanto a la fisiopatología, también hay factores desencadenantes, como son la obesidad, el embarazo, el paciente asmático, el paciente tosedor, el paciente estreñido, el síndrome prostático, y todo lo que aumente la presión intraabdominal, como son las actividades laborales, algún tipo de ellas, o tumores que crezcan en la cavidad abdominal pueden también favorecer esta condición. La citis, por ejemplo, es otra condición que favorece la formación de hernias, tanto umbilicales como inguinales. Muy bien, para el examen físico hay varias formas que hacemos para identificar los defectos. En el caso de la región inguinal, siempre es recomendable examinarlo parado al paciente, después echado en posición pasiva y activa. Pasiva, el paciente no hace mayor cosa, y activa cuando le pedimos que puje o haga fuerza, o tosa, que permite evaluar al paciente. Hay muchas maniobras. Esta es una maniobra que es la maniobra del Landívar, que consiste en identificar si la hernia es directa o la hernia es indirecta. Si la hernia es directa, nos vamos a decir que la maniobra es Landívar positivo. Si es indirecta, diremos maniobra Landívar negativo. Bueno, para esto tenemos que tener presente lo siguiente. Pedimos que el paciente esté parado, ubicamos la espina ilíaca anterosuperior, la espina del pubis, ¿no? Ubicamos el anillo profundo, que está más o menos a 2 centímetros del pliegue inguinal, y en el tercio medio.
A nivel ubico el anillo inguinal superficial con una de las manos, ¿no? ¿De qué forma? En el caso del varón, empujo la piel del escroto y busco el anillo inguinal superficial que está pegado a la espina del pubis. Normalmente ese anillo debe estar cerrado, eso es que empuja el paciente y se cierra más. Pero cuando el paciente tiene hernias, lo más frecuente es que cuando tú metas tu dedo, el anillo, tu dedo pasa el anillo. Muy bien. Hasta ahí, lo primero que hacemos es, si el paciente tiene el saco de la hernia en el escroto, se le reduce el contenido a la cavidad y se procede a la maniobra. Con la otra mano, ¿no? Con la otra mano, vamos a eh, cerrar, ¿no? Con la mano cerramos el anillo profundo, si tapamos el anillo profundo. Y le decimos al paciente que puje, y puede suceder dos cosas. Puede suceder que sienta que está empujando el dedo de la otra mano, el saco herniario. Entonces ahí digo, maniobra del anillo positivo. ¿Por qué? Porque yo estoy tapando el anillo profundo, el anillo inguinal profundo, más no el triángulo de Hasselbalch. Como hemos dicho, acá hay otro defecto, y todo lo que sale por el triángulo de Hasselbalch va a ser una hernia inguinal directa. O bien, puede ser lo siguiente. Le digo al paciente, reduzco todo el contenido y le digo al paciente, ¿no? Pongo mi mano ahí en el inguinal profundo, en el anillo profundo, y le digo que puje. Le digo al paciente que puja y no sale nada. Maniobra negativa. Saco mi mano, la mano en este caso izquierda, y siento que toca la punta de mi dedo. Entonces digo que la hernia ha sido indirecta porque ha salido por acá. Otra forma de ver, sobre todo en pacientes delgados, cuando la hernia es indirecta, vamos a ver que la forma es alargada, como un platanito, y viene de afuera hacia adentro. Cuando la hernia es directa, es casi como un limón, una esferita, y va a salir cerca de esta zona. Muy bien, clasificación. En cuanto a la clasificación, vamos a tener una clasificación por la forma de la presentación. Ahí vamos a pedir el apoyo, a ver, de Adriana. Adriana, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sí, doctor. Adriana, Adriana Bermeo. Sí, doctor. Doctor. Ahí, a ver, ¿qué dice en el chat, Adriana? Sí, no, quería preguntarte. Ah, ya, te voy a preguntar. A ver, perfecto, perfecto. ¿Qué cosa es una hernia primaria? Es de acuerdo a la clasificación que tiene, o sea que cuando, o sea, cuando está parado no se observa. Bueno, la hernia primaria es que el paciente viene a tu consulta, te viene a buscar, doctora Adriana, me ha salido un bultito, ¿no? En la ingle, cuando hago fuerza se hace más grande. Y cuando me echo, se regresa, desaparece, ¿no? Esa es la hernia primaria. Es decir, le estás diagnosticando por primera vez, ¿ya? Es hernia primaria, es decir, nunca se ha operado, mejor dicho. Y la hernia recidivada, ya fue el paciente operado y ha vuelto a aparecerse la tumoración, ¿no? La tumoración al esfuerzo, es de recidivada. A ver, vamos a ver, a ver, André Sorolla, Sorolla Ruiz de Castilla. ¿Me escuchas, André? André, ¿me escuchas?
André Sorolla. Angie Travesaño. ¿Estás, Angie? Angie. Sí, doctor. Angie, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí lo escucho. Creo que no, se han ido todos, creo. Doctor, ¿me escucha? Un poquito fuerte más. Quería preguntarte qué es una hernia reductible. Es cuando el saco regresa, el contenido del saco va a regresar al abdomen. Excelente. De forma espontánea. Excelente. Ajá. Entonces, si yo examino a mi paciente y el contenido del saco, ¿no?, que se ve, puede regresar con toda facilidad a la cavidad abdominal. Este es reductible. Irreductible, lo contrario, ¿no? El contenido del saco no regresa, queda ahí afuera. Y la hernia que se reduce, la reductible, puede ser coercible o incoercible. Vamos a pedir el apoyo de Arturo Vizcarra. Arturo. Creo que se ha ido a tu casa, Arturo. A ver, Bárbara Soto. A ver, vamos a ver si tenemos suerte. Cielo Sánchez. Cielo. Sí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cielo, ¿qué cosa es una hernia coercible? No sé, doctor. Bueno, dijimos que reductible era que se regresaba a la cavidad y, bueno, no hay problema. Coercible reduce la cavidad y se queda en la cavidad. Bueno, por un buen rato, digamos, ¿no? El paciente, hicimos la reducción, es coercible, el paciente se va a su casa tranquilo, ¿no? En cambio, el incoercible, se reduce el contenido, el paciente se para y otra vez se sale. Ya, muy bien. El irreductible puede ser crónico o puede ser agudo. Cuando es crónico, el contenido está en la, digamos, por fuera del anillo, pero normal vive, no le molesta. Generalmente hay hernias así como las crurales que no molestan, o las hernias umbilicales. El paciente está afuera su contenido del saco y no les molesta, viven tranquilos. En cambio, la irreductible aguda puede ser encarcerada o puede ser estrangulada. Las agudas, que son encarceradas, ¿no?, el contenido está afuera. El paciente puede venir con algo de dolor, pero no mucho, algo de dolor. Solamente esa molestia podría causarle, pero puede estar tranquilo el paciente. Hay algunos que sí les duele un poco más y a veces hay que operarlos, digamos, de forma no muy rápida, no presurosos, ¿no? En cambio, la estrangulada, ¿ya?, el saco no se reduce, pero hay signos de que está complicándose, porque ya lo que está dentro del saco ya tiene signo de sufrimiento, signo de isquemia. Puede haber, digamos, isquemia y si no, necrosis. Entonces el paciente va a estar más delicado, vas a ver que va a estar más séptico, va a haber cambios de coloración en la zona de la hernia, puede haber primero congestión, eritema, puede estar después flebótica, puede estar morada, inclusive puede estar negra, hasta puede necrosarse. Entonces, esta es mucho más delicada, es una forma complicada que los pacientes pueden llegar.
Oye, otra clasificación que seguramente ustedes ya la saben es la clasificación anatómica, ¿no? Que puede ser, ¿no? La hernia inguinal indirecta, la que dijimos, que sale por el anillo inguinal profundo, acompañado del cordón espermático o acompañado del ligamento redondo en el caso de la mujer. Pero también hay otra definición que es lateral, es decir, la que está por fuera, que está externa a los vasos epigástricos inferiores que formaban, ¿se acuerdan?, el triángulo de Hasselbalch en la pared posterior. Las directas, al contrario, son hernias que salen por el anillo, perdón, por el triángulo de Hasselbalch, mediales por dentro, internas a los vasos epigástricos inferiores. Las hernias inguinoescrotales son las hernias cuyo saco llega hasta el escroto, ¿no? En el caso de las mujeres se van a llamar hernias inguinolabiales, porque llegan hasta los labios mayores. Puede haber combinación de directa e indirecta y se llama hernias en pantalón o mixtas. Son aquellos pacientes que tienen doble hernia, perdón, doble saco directo y saco indirecto. También tenemos la clasificación de acuerdo al contenido del saco. Puede haber hernias deslizadas, ¿no? Parte de la pared del saco está formado por una víscera. El contenido de la hernia de Littré es el Meckel, el divertículo de Meckel. La hernia de Richter, o hernia de pellizcamiento. La hernia de Amillán, cuyo contenido es una hernia inguinal, cuyo contenido es el apéndice fecal. Y la hernia de Garinguiot, que es la hernia crural, cuyo contenido es el apéndice fecal. Ahí estamos viendo, vean ustedes, ¿no? Una tomografía lateral, perfil. Ahí vemos la apéndice que está metida en el saco originario. Y esto para completar lo que hemos dicho. De acuerdo al contenido, la hernia de Richter, parte de la circunferencia, ¿no?, está entrando en la hernia, sobre todo es frecuente en las hernias de tipo crurales, ¿no? Entonces, frecuente en mujeres, lo que vamos a ver. No produce obstrucción porque la luz no está completamente obstruida, pero al ser pequeñita va a pellizcar una parte y va a necrosarla y puede haber perforación. Después tenemos la hernia en pantalón que dijimos, o mixta, que tiene un saco directo y un saco indirecto. La hernia de Amillán, ya dijimos, una inguinal con apéndice. La Garingot es una crural con apéndice. La hernia de deslizamiento, hemos dicho, parte de la pared del saco, ¿no?, está formado porque una víscera se desliza y acompaña al peritoneo parietal, ¿no?, y forma, por lo tanto, parte del saco herniano. La hernia de Littré es aquella hernia cuyo contenido es el divertículo de Meckel. Y la hernia en W, la hernia de May, ¿no?, es una hernia, como ven ustedes, el intestino delgado está metido en varios segmentos. Esta es una clasificación, la clasificación de los Sarnoff, que sirve para las hernias con apéndice, ¿no?, que pueden ser tipo 1, normales, o pueden ser tipo 4 cuando el apéndice, hay una apendicitis aguda con otra patología abdominal. En cuanto a la clasificación, hay varias clasificaciones que tenemos a la mano, la de Casten, la de Masbay, la de Gilbert, de Ben-Davies y la de Nyhus. Las 4 primeras es una clasificación bastante histórica, no lo usamos muy frecuentemente, en algunos casos, pero esta es la clasificación de Nyhus, en la que más usamos y la que ustedes deben recordar. Bueno, esta es la clasificación de Casten, la clasificación de Masbay, y esta es la clasificación que ustedes no deben quizás olvidarse por lo pronto, que es la clasificación de Lloyd Nyhus del año 91, que clasifica en 4 tipos. Tipo 1, la hernia inguinal indirecta, que sale por el anillo profundo, ¿no?, o interno, pero este anillo está normal todavía.
es generalmente el anillo de los niños, de los jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Sale es un defecto congénito, el anillo todavía no está alterado, y en los niños lo que se hace es la herniotomía, que significa en identificar el saco, reducir el contenido, ligar la base del saco herniario y cortar el saco redundante. Y eso es todo. Terminó la cirugía. La tipo 2 también es en gente joven, claro, no niños, sino jóvenes mayores, digamos. También es una hernia indirecta, pero aquí el anillo ya está dilatado, está aumentado de tamaño. Ahí igual se hace el manejo del saco, se reduce el contenido y se hace un refuerzo del anillo interno. La tipo 3 es las hernias más frecuentes, las que vemos con más frecuencia, y se van a subclasificar en 3A, 3B y 3C. La 3A es la hernia inguinal directa, ¿no? En la que hemos visto que sale por el triángulo de fascia. La 3B, la hernia indirecta, que puede ser también en mixta o en pantalón. La 3C son las hernias crurales. Estas tres tipos de hernias, ¿no? Tenemos que reforzar la pared posterior, porque aparte de que es directa e indirecta, hay un compromiso de debilidad de la pared posterior. Entonces aquí colocamos la malla de polipropileno, salvo otra indicación, pero es la malla que utilizamos con frecuencia. La tipo 4 van a ser todas las hernias recurrentes. 4A si ha sido después de una hernia directa. 4C si fue, por ejemplo, de una hernia crural como antecedente. Y 4D cuando no está definido de qué hernia fue la primera operación. Esta es una clasificación de la Sociedad Europea de Hernias, que como ven ustedes, ya es un poco más práctica en el sentido que lo clasifica del 1 al 3 de acuerdo al tamaño de tu dedo, ¿no? ¿Qué tan grande es el defecto en relación al examen que tú hagas? Y acá van a también otra clasificación de P y R, de acuerdo si es primaria o es recidivada. El diagnóstico diferencial es bastante fácil, puede ser por adenopatías inguinales o crurales, puede ser por lipomas, abscesos, tumoraciones, y rara vez, muy pocas veces, quizás yo he visto varices de callado de la safena mayor, se entiende. Y otra diferencia tiene que ser con las hernias obturatrices y las hernias crurales. ¿Cuándo decimos que la hernia no es complicada? Cuando no hay signos de sufrimiento ni fibrosis. El paciente generalmente se va a manejar en forma programada y son hernias generalmente reductibles. Esto es lo más importante. Cuando digo que no, la hernia es complicada, cuando son irreductibles, hay mucho dolor, hay signos de inflamación, hay signos de estrangulamiento, ¿no? Que hay necrosis del tejido que está dentro del saco, y cuando se acompaña de obstrucción intestinal, es decir, náuseas, vómitos, distensión y estreñimiento y no flacos. Antiguamente se hacía este fluxograma cuando no había muchas posibilidades de operar al paciente, ¿no? Si el paciente, digamos, llegaba a la emergencia y digamos, venía con su hernia encarcerada, ¿no? Nosotros tratábamos de reducirlo, no sé, se daba la indicación de reducir. Si se reducía previa sedación, calmar el dolor, se daba de alta. Si no se reducía, entonces teníamos que decir, bueno, ¿está encarcerada o está estrangulada? Si está encarcerada, ¿no? Entonces, y si es estrangulada también, el tratamiento va a depender si va a ser urgente o no. Obviamente el estrangular es urgente, en cambio la encarcerada se podría dar una chance de observación o hospitalización para hacer una cirugía programada. Un poco en cuanto a la fisiopatología,
Depende de este espacio, que es el espacio posterior, la pared posterior, solamente recubierto por la fascia transversal, que es un tejido bastante débil para soportar la presión intraabdominal. La presión intraabdominal se puede medir en newtons por centímetros, y fíjense, puede llegar pues en un esfuerzo mayor que hace la persona, puede llegar hasta 170 newtons por centímetro, ¿no? Y para eso, ¿qué hace el organismo? ¿No? Hace descender, ¿no?, la pared superior o techo, que está formado por oblicuo, medio y transverso, hacia el piso, que es el ligamento inguinal, ¿no? Como una especie de reforzar esa pared posterior, bajando como una especie de cortina. Pero a muchas personas, por razones anatómicas, la inserción es alta, es decir, no baja la cortina hasta donde debe bajar, y en ese caso, ¿no?, el paciente va a tener su hernia definitivamente. La otra cosa que sucede a nivel de esto, es que el anillo profundo, ¿no?, se va también a reducir su diámetro por presencia de este ligamento, que es el ligamento de Hasselbalch, o también llamado ligamento interfobiolar, que reduce su diámetro para evitar la formación de los anillos dilatados o la presencia de hernias inguinales indirectas. Pero por ciertas razones puede fallar ese cierre, y puede provocar que el paciente haga presencia de hernias. Después comentaremos el tratamiento. Porque el tratamiento de la hernia crural también es casi parecido con la inguinal. Y la clasificación de las hernias pueden ser de tres tipos, ¿no? La crural prevascular o de Hasselbalch, la retrovascular y a través del ligamento de Gimberger. ¿Cuál es la más frecuente? La prevascular o de Hasselbalch. En cuanto al tratamiento, podemos hacer cirugía convencional, cirugía tradicional, cirugía abierta, como se le llama, y puede ser sin malla o con malla de polipropileno o prótesis. O puede ser cirugía laparoscópica. Bueno, acá todavía falta una, cirugía robótica. En cuanto al tratamiento convencional sin malla, es lo que se hacía antes de la década del 90, ¿no? Cuando no había malla, o si no había disponibilidad de malla, en el Perú solo hacíamos la técnica convencional sin malla. Habían tres cirugías muy frecuentemente usadas, que es la técnica de Bassini, la técnica de Masbay, la técnica de Schuldeis, y también la técnica de Nyhus, que es más reciente, digamos, en relación a estas tres anteriores. Las tres primeras, el abordaje se llama anterior, es decir, va a manejar el problema por la parte anterior, por la vía anterior, ¿no?, que es la vía, digamos, más lógica, más práctica. En cambio, la Nyhus se atravesaba toda la pared anterior y se llegaba a la pared posterior y se manejaba por la parte posterior. Es decir, se llama abordaje posterior. Y aquí estamos viendo lo que vendría a ser la región inguinal con la técnica de Bassini. Muy bien, acá se está cogiendo el ligamento inguinal y está colocándose puntos de unión, de sutura, con la parte del techo, que vendría a ser el oblicuo menor con el transverso. Y se va a suturar y se va a reforzar la pared posterior, ¿no? Es decir, ¿qué cosa he hecho? En la técnica de Bassini, el techo lo he unido al piso, reforzando la pared posterior. Y acá vamos a ver, ¿no? A ver si podemos. Ay, ¿qué pasó? A ver.
Vamos. Bueno, no sé qué ha pasado, que no me quiere correr el video. Bueno, ¿qué ha pasado? No sé, bueno. Bueno, ya. Bueno, ya será otro momento que veamos esto. Bueno, también comentarles que en el caso de la técnica de Masway, ¿no? Igual, se coloca puntos que atraviesan la pared superior y se fija con la parte inferior donde está el ligamento de Cooper. Si se dan cuenta, se usa el ligamento de Cooper, que es un ligamento adherido a la rama del superior del pubis. Si se dan cuenta, es fijar el techo al sótano, en pocas palabras, ¿no? Muy bien. Después tenemos la técnica de Schuldeis. Como ven ustedes, igual se comienza en 4 diferentes planos de tipo Surrier, ¿no? Y acabo, ay caramba, ahí, y acá. Entonces, en la técnica de Schuldeis, miren, la pared posterior, la fase se fija en dos puntos. Con 2 puntos, en 2 hileras de puntos, se refuerza la fascia transversalis y se hace, ¿no?, 2 puntos más de refuerzo entre el techo y el piso. La técnica de Schuldeis, como ven ustedes, es una variante de la técnica de Bassini. Simplemente tiene mayor punto de refuerzo. Una forma de cómo medir cuál es una técnica mejor, aparte de otros criterios, es qué porcentaje de recidiva tiene. Es decir, si operaste tú y qué posibilidades tienes de volver a presentar la hernia. Entonces, es un criterio si la técnica tiene mayor o menor recurrencia. Por ejemplo, en la técnica de Bassini, la recidiva llega en algunos artículos, algunas series, algunas experiencias, ha llegado hasta cerca del 30%. En cuanto a la técnica de Masway, llega un poco menos, llega cerca del 20%. En cambio, en la técnica de Schuldeis, solamente hecho por los expertos de la técnica de Schuldeis, llega pues a una recidiva cerca del 2%. Pero eso significa tener mucha experiencia solamente de Schuldeis. En cambio, si lo hace un cirujano no acostumbrado a Schuldeis, su recidiva es alta. Por eso que en la evolución histórica del manejo de las hernias, ¿no?, se ha podido, digamos, utilizar los refuerzos, ¿no? Entonces se ideó desde hace mucho tiempo algunos tipos de refuerzos. Inclusive, ya desde la época antigua, estamos hablando de la época de los egipcios, había alternativas que se trataban de tipo refuerzos externos a la región hígado a aquellos pacientes que tenían hernias. Pero en el devenir hay una serie de productos, uno de ellos son los materiales biológicos. En los materiales biológicos se han usado materiales humanos, materiales de cadáveres, materiales del propio paciente o materiales, digamos, de animales. Entonces, se ha usado piel, aponeurosis, músculos, por ejemplo, del mismo paciente, ¿no?, o la piel del mismo paciente. Lo que a veces se ha usado, digamos, dura madre, se han usado fascias como injertos externos, seno injertos, pero el problema de estos materiales pues hace que hay mucho rechazo y ahora pues también mucha, digamos, infecciones o recidivas. No ha resultado bien.
Después se buscaron el uso de materiales, ¿no?, de metales y algunos otros minerales. De ellos tenemos acero, titanio, cobalto, carbono. Inclusive también oro, plata, ¿no? Pero el problema era el gran rechazo de estos materiales en el cuerpo humano, produciendo pues grandes infecciones, grandes problemas, y se dejó de usar. Después, en la evolución de la petroquímica, se idearon una serie de polímeros, como el polipropileno, el politetrafluoroetileno. Estos materiales de esta línea son no reabsorbibles o de reabsorción, digamos, a largo tiempo, ¿no? Porque son muy difíciles que el cuerpo mismo los desintegre. Después tenemos los materiales reabsorbibles, como la polilactina, por ejemplo. Muy bien, en cuanto al tratamiento, pueden ser también con mallas, como he dicho, convencional, ¿no? Cirugía convencional, pero con malla. Y se crearon una serie de técnicas, de Rivers, de Gilbert, de Stoppard, de Liechtenstein, Mech y Fritation, su variante Rukov también. De todas esas técnicas, ¿no?, la que no deben olvidarse, la que nunca deben olvidarse, es la que ustedes van a ver acá, la Fritation, ¿no? Muy bien, acá es un resumen: cirugía convencional, sin malla, Bassini, por ejemplo; con malla, la Fritation. Ahora, ¿por qué se le remarca la tensión? La tensión significa el estrés que hacen los tejidos cuando colocamos o hacemos una reparación. Si los tejidos están tensos, están estirados, ¿no?, hemos cambiado de ubicación, de su ubicación normal, se produce tensión. Y la tensión es causa de necrosis del tejido, causa de recidiva, de recurrencia. En cambio, cuando tú colocas una malla, no estás produciendo tensión en los tejidos. Y eso hace que no haya recidiva. La otra variante es la cirugía laparoscópica, que puede ser la técnica TEP o la técnica TAP. Muy bien. Este es el esquema de la técnica Liechtenstein, ¿no? Miren acá. Esta es la malla de polipropileno que lo unimos al techo o pared superior y aquí al piso. Técnica de Liechtenstein, ¿no? Entonces acá tenemos el refuerzo de la pared posterior con la malla. Lo que vendría a ser, si hacemos una ecuación, sería Liechtenstein es igual a Bassini más la malla. Eso sería, en pocas palabras, la Liechtenstein. Es unir el techo con el piso utilizando una malla de refuerzo. Y así queda la cirugía de la técnica Liechtenstein. Se fija en el ligamento inguinal y en la pared superior, ¿no?, reforzando la pared posterior, ¿no? Y como ven ustedes, se hace un corte para que pueda pasar el cordón espermático. Bueno, acá se está esquematizando, ¿no?, primero una incisión infraumbilical, inguinal, obliqua o transversa. Se incide en la pared anterior, que es la aponeursis del oblicuo mayor. Si la hernia es indirecta, se diseca el cordón espermático y aquí vemos el saco indirecto. Igual, se coloca la malla, se hace una incisión a través de la malla para que pase el cordón espermático. Y en el caso de las hernias directas, no. Aquí está el saco directo, se reduce, se reseca y se coloca la malla, igual que la indirecta, fijando en el elemento inguinal y en el tendón conjunto o pared.
A ver, vamos a intentarlo, ya vamos a intentar. A ver, sale. Ah, algo ha pasado que no ha pegado los videos. No sé qué ha pasado. Bueno, entonces decíamos que había una variante que es la técnica de Ruco, que es lo mismo que hace Lichtenstein, porque Ruco fue su alumno. La zona del anillo le coloca un conito de malla de polipropileno, que ustedes mismos lo pueden hacer con la misma malla que van a utilizar. Es el conito y se fija con ustedes en el defecto con puntos de nylon 2 ceros. Y la plancha, el rectángulo que usamos, también le ponemos, ¿no? Es lo mismo, la única diferencia es que en Ruco se utiliza el conito. El conito es una buena alternativa. Revisiones del conito, a veces hay reportes de que los conitos se infectan más que comparando solamente colocando la planchita. Muy bien, esta es la vista que se puede ver en el caso de las hernias con la hernioplastia con Nyhus. La técnica de Nyhus era colocar puntos por la parte posterior, pero Nyhus vio que había mucha recidiva y además utilizó, la técnica modificada es utilizando una malla de polipropileno que proteja la pared posterior. Y como ven ustedes, esa malla que está entrando por la parte posterior fija, ¿no?, al ligamento de Cooper, que está aquí, y la pared posterior por detrás, ¿no?, a la pared lateral de la rodilla. Y esto de acá, que es el abordaje posterior, es lo que se usa en la cirugía laparoscópica. Ahora, cuando yo uso la vía posterior, estoy protegiendo al anillo profundo, al triángulo de Hasselbalch, y acá he podido bajar un poquito más acá, miren, ¿no? Y puedo proteger el anillo femoral y el anillo del obturador. Entonces, con una malla bien ubicada, voy a proteger de los 4 defectos: directos, indirectos, crural y obturatriz. Muy bien, la técnica de René Estopá, francés, ¿no?, hacía una incisión mediana, ¿no?, y si el paciente tenía 2 hernias bilaterales inguinales, las reducía y le colocaba una malla de Dacron de ese tamaño. Todo por vía preperitoneal, es decir, por delante del peritoneo, sin entrar a la cavidad abdominal. En cuanto a la técnica laparoscópica, tenemos 2 técnicas: la técnica transabdominal, la técnica TAP, y la preperitoneal o extraperitoneal, la técnica TEP. Cuando entramos con la técnica TAP, vemos así la cavidad abdominal, ¿no? Se ve, ¿no?, la zona del defecto. Acá está el anillo inguinal profundo, que está dilatado. El cirujano, cuando vamos a imaginar que este paciente tiene una hernia en el lado derecho, el cirujano y su equipo se colocan en el lado contrario, al lado izquierdo en este caso, porque es la hernia derecha. Y así se pueden ver los defectos. Identificado el defecto, se hace una incisión, se recorta el peritoneo parietal encima del defecto, se va separando el peritoneo hasta encontrar la pared posterior, identificamos el recto, el Cooper, ¿no?, los vasos, ¿no?, tratar de no dañarlos, ¿no?, y se va a colocar, como ven ustedes, finalmente en ese espacio preperitoneal una malla y se fija en el Cooper y en la pared posterior, ¿no?, de la parte lateral, ¿no?, y anterior. Entonces acá, digamos, acá está el defecto, entonces pongo mi malla de este tamaño cubriendo todo esto. Lo fijo en el Cooper un par
un par de puntos o un par de tackers, o que son tipo tachuelas, y acá arriba para que no se caiga, ¿no? Evitando de no lesionar la arteria epigástica inferior. Y aquí tenemos un espacio formado por la arteria deferencial, la arteria testicular, y se llama el triángulo de Doom, o triángulo vascular, o triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque acá están los vasos ilíacos externos. Entonces acá no puedo colocar un punto porque provocar una desgracia, una hemorragia, lesionando estos vasos. Y por fuera de la arteria espermática o testicular, ¿no? Vamos a encontrar otro triángulo que se llama el triángulo del dolor. ¿Por qué se llama el de dolor? Porque ahí vamos a encontrar, ¿no?, el pasaje de los nervios genitocrural, del fémur cutáneo, que si le coloco un táquer, un punto ahí, voy a provocar la herniodinia, un dolor crónico después de la cirugía. Después de haber colocado la malla y fijada, cierro el peritoneo. ¿Por qué? Porque ya les dije, no puede haber contacto de la malla de polipropileno con los intestinos, porque si no se adhiere y después se puede formar una fiscuritis. En la técnica TEP, ¿no?, la técnica extraperitoneal, aquí ya no entro a la cavidad peritoneal, sino a través del ombligo diseco un espacio entre el peritoneo y la pared abdominal. Aquí vean cómo se ubican los trócares. El cirujano generalmente está en el lado contrario, donde está la hernia. Y en esta cirugía usamos un trócar, es decir, un dispositivo que atraviesa la pared, pero que tenga un globo o balón que se infla para que diseque el espacio preperitoneal, ¿no? Aquí estamos viendo más claro, entré por el ombligo, entre el trócar hasta la región más próxima a la región pubiana, inflo el globo, ¿no?, y va a quedar un espacio, ¿no? Recuerden que para la cirugía laparoscópica, como ya saben, voy a infundir CO2, ¿no?, el CO2. Se va a inflar el espacio. Ese trócar tiene una especie de stop para que no el CO2 que está acá se pierda. Y a través de este equipo, ¿no?, voy a introducir una malla de polipropileno igual. La malla queda acá, ¿no? De hecho, no se olviden que al inflar el globo, también se está reduciendo el saco a la cavidad y queda solamente el defecto. Entonces se coloca. En la técnica TEP, ¿no?, a veces no es necesario fijarla, porque si uno cuidadosamente desinfla ese espacio, la malla se va a acomodar a la pared y al peritoneo. Estas son las complicaciones inmediatas. Puede haber hemorragia, retención urinaria, atelectasias. Inmediatas también hemorragia, sobre todo infecciones y la licencia. Y tardías, la recurrencia, el rechazo material. También no se olviden, hay atrofia testicular y puede haber hidrocele. En cuanto a las hernias crurales, ¿no?, las hernias crurales son más frecuentes en mujeres, 5-1, segunda década de la vida. Son congénitas o pueden haber factores desencadenantes. En el caso de las mujeres, ¿por qué más frecuentes las hernias crurales? Es por el tamaño, ¿no? La pelvis tiene mayores dimensiones, favoreciendo que esa región crural sea más amplia que en el varón. Generalmente es una pequeña masa, ¿no?, que está debajo de la ingle, que se puede, digamos, confundir con hernias directas, a varios de las safena, abscesos de psoas, o pueden ser por lipomas o adenopatías. El tratamiento puede ser por vía inguinal, vía crural o vía preperitoneal. La vía inguinal y crural son cirugías de tipo, digamos, abiertas o clásicas, pero también se puede usar la cirugía laparoscópica
igual como hemos visto con las hernias PEP o TAP, ¿no? Se puede también curar las hernias plurales, ¿no? Se diseca, se reduce el contenido del saco y se entra por el espacio peritoneal, se diseca todo y se pone la malla y se fija. En cuanto a las eventaciones, ¿no? Son defectos son defectos de la región, de la pared abdominal, pero producidos después de una laparotomía o un trauma. Si el paciente fue operado, ¿no? Y a nivel de cerca o sobre la misma cicatriz, el paciente presenta un defecto, ¿no? Lo que se llama el fenómeno herniario, que es la tumoración que aumenta con el aumento con el aumento del esfuerzo, del pujo. Entonces es una eventación. Pero también estos defectos se pueden producir por un accidente, por ejemplo. Un accidente que haya provocado, digamos, una lesión de la pared puede quedar cicatrizado y puede, al fin y al cabo, después de un tiempo, condicionar una eventación. Bueno, acá tenemos una clasificación de las eventaciones. La clasificación antigua era de acuerdo a la incisión. Si la incisión era mediana, eventación mediana. Si era subcostal, eventación subcostal. Pero acá hay una clasificación de la escuela o de la Sociedad Europea de Hernias que lo va a clasificar M de medianas, ¿no? De medial, 1, 2, hasta la 5. La medial 1, como ven ustedes, está cerca a la apéndice sifoides. La 3, la que está alrededor del ombligo. La 4, que está por debajo del ombligo. Y la 5, cuando está por encima del pubis. Y la M2, que es la epigástrica, que está entre la subsifoidea y la umbilical. Otra de las clasificaciones es de acuerdo digamos, a las características de la eventación. Puede ser completa o como difusa, puede ser parcial, no parte de la incisión, o puede ser cribiforme cuando hay más defectos como que fuese una coladera, digamos. En los sacos, en realidad, habitualmente los defectos de la eventación se acompañan con adherencias a la víscera o al epiplo, ¿no? A diferencia de las hernias inguinales, que generalmente no hay una adherencia de la víscera que está ahí. Y este es producto, pues, de que ha habido una cirugía previa y se forman las adherencias a ese nivel. Y de acuerdo al tamaño, pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Si no son menos de 5 centímetros, o son de 5 a 10, o más de 10, ¿no? Dependiendo, es una clasificación. Después tenemos acá lo que se llama la pérdida de domicilio. Como ven ustedes, prácticamente todas las vísceras, o casi todas las vísceras, están fuera del abdomen, ¿no? Entonces, estos casos se van a corregir, ¿no? Utilizando varias estrategias. Una de ellas es el neumoperitoneo terapéutico. Se coloca un catéter y lo que se hace es inflar o insuflar aire para que la capacidad del abdomen permita, ¿no? Permita el regreso de las vísceras, ¿no? Como en este caso, miren, el esquema se está aumentando la presión con aire y llega un momento que se va a distender la pared. Y de ahí después se programa la cirugía. Acá tenemos otra herramienta para tratar las hernias muy grandes, ¿no? Por ejemplo, es la inyección de Botox, ¿no? Se va a ubicar la emergencia cerca de la emergencia de los nervios en la parte lateral, ¿no? Entre la región anterior y posterior, y se ubica usando la ecografía y se va a inyectar la toxina botulínica. Esto va a permitir que los músculos puedan
distenderse, no están contraídos y favorecen pues la recuperación del espacio. Entonces, sobre todo en grandes defectos, ¿no? Inclusive en la recomendación, en cualquier defecto mejor poner malla. Y las mallas o prótesis se van a clasificar en tipo 1, cuando son macroporosas, con poros más de 75 micras. Estas mallas macroporosas, como estamos viendo, al ser macroporosas permiten que los macrófagos puedan atravesar esos macroporos y puedan digerir las bacterias y los cuerpos extraños que se encuentren alrededor de los poros, ¿no? Atravesados por los poros. Después tenemos la tipo 2, que son las llamadas microporosas. Aquí los micrones los poros son de 10 micrones, más pequeños, y por ahí no pasan los macrófagos. Si se produce la contaminación por bacterias o cuerpos extraños, no se va a poder resolver y entonces hay que sacar la malla, ¿no? Estas microporosas son buenas, ideales para estar en contacto con las vísceras. Son muy caras todavía. La tipo 3 son las mallas que se han ideado, que tienen combinación de macroporosas con microporosas. Y las tipo 4 son las mallas llamadas biomallas, ¿no? Son mallas hechas de tejido biológico, humano o de porcino, que se puede utilizar. Cuando se encuentra un defecto, ¿no?, en una ventilación, siempre hay que colocar, como ven ustedes, una malla de protección, ¿no? La malla, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces la malla que estamos viendo acá se va a reforzar, ¿no? Vamos a reforzarlo, ¿no? Como ven ustedes, ¿no? Con puntos y con esta malla. Y como ven ustedes, se está colocando por detrás de los músculos, ¿no? La retromuscular. Y seguramente nos va a faltar poquito de ponerosis, entonces se hacen las incisiones, como se han visto, incisiones de descarga, ¿no? Para que pueda llegar el borde de la aponerosis para cerrar el defecto. De acuerdo a la ubicación de la malla, las mallas pueden ser online, ¿no? La online. La online, por ejemplo, es la que está sobre, ¿no? Sobre la aponerosis, ¿no? Online. El problema de las online es que se forman seromas, ¿no? Hay que poner un sistema de drenaje para que no se acumule la seroma. Las inlays, las que están a la altura de la propia plano muscular, no son muy usadas, no son muy recomendadas. La que bastante se recomienda son las sublay o las retromusculares, ¿no? Las que hemos visto detrás del músculo de fondo. Como ven ustedes en todas, el peritoneo está separando a la malla de las vísceras. La que no se recomienda es esta de acá, la IPON, que es la, digamos, la malla que se coloca dentro de la cavidad peritoneal. Digamos, es una malla no muy recomendada. Estamos hablando cuando estamos haciendo técnica, digamos, técnica abierta, ¿no? Después se ha ideado, ¿no? Este es un tipo de manejo, que es la separación de componentes. Esta separación de componentes fue ideado por un peruano, el doctor Ramírez, y para que sepan, este doctor no ha sido cirujano, sino ha sido cirujano plástico. En pocas palabras, acá tenemos el músculo recto, la vena del estudio de los rectos, los músculos laterales. Lo que se hace, como ustedes han visto, es seccionar la inserción del oblicuo mayor antes de formar la vaina. Y esto hace que los tejidos puedan distenderse y puedan llegar hasta la línea media, ¿no? Algo como esto. Y ahí ves, queda
¿no es cierto? Este gran defecto se hace la incisión, ¿no? Que es como una especie de incisión de descarga bastante amplia, y de todas maneras se refuerza con una malla, ¿no? En el espacio retromuscular o preperitoneal, ¿no? Y llega y se puede hacer suturar la aponerosis. Al fondo se ve la malla y se coloca siempre el sistema de drenaje, porque el tejido tiene seroma, se puede sangrar, y entonces ahí va a permitir el drenaje. Después tenemos acá, ¿no es cierto?, lo que es la cirugía laparoscópica. En la cirugía de ventraciones se usa, ¿no? Vean ustedes, hay una serie de avances de la técnica laparoscópica de ventraciones. Generalmente la ventración, como ven ustedes, está el epiplomo, los tejidos están pegados al defecto, están adheridos, hay que liberarlos con cuidado para no lesionar el intestino. Se hacen las medidas del caso y se coloca, como ven ustedes, una malla en el espacio, una malla del tejido de tipo contacto visceral, ¿no? Y se fija con, como ven ustedes, con fijadores hay una especie de cartuchos de material reabsorbible que permiten fijar la malla. Actualmente también está usando pegamentos que son a base de cianoacrilato. Muy bien. Otra de las cosas que vamos a ver son las hernias paraostomales, ¿no? ¿Qué son las hernias paraostomales? En realidad no serían hernias, ¿no? Serían ventraciones paraostomales, el verdadero nombre. Después de hacer un paciente una ostomía, que puede ser una colostomía lo más frecuente o una ileostomía, el paciente va a presentar, sobre todo si es obeso, ¿no?, o tiene mucho tiempo la colostomía, a través del defecto se va metiendo las vísceras a través de ese defecto. Entonces, es una protrusión anormal, ¿no?, a través de la zona donde se ha hecho la colostomía o la ileostomía. Esta es una vista laparoscópica de estas hernias paraostomales, ¿no? Como digo, mal llamadas, más bien deberían llamarse ventraciones paraostomales. Entonces acá está el colon, y a través de la incisión que se ha hecho a través de la pared, se está viendo una cavidad, ¿no?, en el espacio. Ahí estamos viendo, acá está la colostomía, miren cómo se ha formado tremenda masa. Este no es normal, este es producto de la ventración. Y va a haber dolor, irritación, alteración de la cavidad abdominal, ¿no? Y los factores técnicos son defectos aponeuróticos, y sobre todo si se ha hecho la reparación por fuera de los músculos rectos, que lo ideal debe hacerse a nivel de los músculos rectos. Y si se usa la parte lateral de la pared, puede provocar mayor riesgo de evitación. O cuando se coloca cerca de la cresta ilíaca o de la zona costal. En cuanto a los factores de riesgo, la incidencia es bien alta, hasta el 50%. Hay los factores de riesgo, es colostomías terminales e infección. También va a depender de la edad del paciente, la obesidad, malnutrición, corticoides, tumores, y si el paciente tiene mucho tiempo, ¿no?, de sobrevivir. Y aquí quería mencionarles que siempre es mejor, para la evaluación de un defecto, sobre todo de ventraciones, hay que pedir al paciente una tomografía para ver la magnitud del defecto y el compromiso de las paredes. A través de una tomografía no solamente vemos el defecto, sino podemos ver los múltiples defectos acompañados, y también podemos ver qué órganos están dentro del defecto. La ecografía también es otra alternativa, pero mucho más detalles le va a dar una tomografía. Y las clasificaciones, vean ustedes una serie de clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, una de estas es la tipo de Debling, tipo 1, hernia intersticial, tipo 2, hernia subcutánea, intraostomal, periostomal, ¿no? Es decir, cada vez son mayor tamaño del defecto. En cuanto al tratamiento, antiguamente lo que se hacía, si había hernias,
se reubicaba el ostoma a otro lugar del abdomen y se cerraba el defecto. Pero esta alternativa trae muchas complicaciones y muchas recidivas, ¿no? Entonces, por eso la propuesta actual, ¿no?, es utilizar dos técnicas que son bastante utilizadas. La técnica de ojo de cerradura o keyhole, o la técnica, ¿no?, de parietalización, o la de Sugar-Baker. Acá vamos a ver estas técnicas se hacen por vía laparoscópica o también se puede hacer por cirugía abierta. Esta es la keyhole, la ojo de cerradura, ¿no? Se vuelve al colon como que fuese un embudo, o la técnica de Sugar-Baker, que es la que más se está usando, ¿no? Es hacerle una especie de, como ven ustedes, una S al colon, ¿no? Y esta parte protegerla con esta malla de contacto visceral. Después tenemos las laparostomías. ¿Qué son las laparostomías? ¿No? Son, se deja la cavidad, perdón, se deja el abdomen abierto, ¿no? Como ven ustedes, para se conlupa una segunda revisión, ¿no? O porque el abdomen está tenso, hay una presión intraabdominal aumentada por el edema de las vísceras. Frecuentemente se presentan traumas abdominales o grandes o cirugías complejas, ¿no? Muy bien, la dehiscencia es, digamos, una de las complicaciones que se pueden presentar en la pared abdominal después de una cirugía en forma inmediata. La evisceración, más bien, ya no es solamente una evisceración, no es una dehiscencia, sino es la salida de las vísceras o la exposición de las vísceras en forma libre. Hay 3 grados. El grado 1, como vemos acá, que está abierta la pared, y en el fondo se ve la víscera intestinal. El grado 2, ya sale el borde antimesentérico del intestino, está sobre la piel. Y el grado 3, el mesenterio ya está por encima de la piel. Y hay factores predisponentes: la hipoalbuminemia, los hematomas, material mal usado, una técnica operatoria inadecuada. Factores desencadenantes, ¿no? Factores que desencadenan este dolor de cabeza. Si el paciente en el postoperatorio se distiende, tiene vómitos o tiene tos, con estos 3 condiciones, pueden haber más, pero estas 3 principalmente, hace que el paciente haga esfuerzo y la pared se debilita y se abre, ¿no? ¿Y cómo vamos a sospechar? Sobre todo cuando ustedes tengan un paciente que está distendido, destosedor, y vemos, digamos, está taquicárdico, hay un hilio, y también, sobre todo, cuando ustedes tengan, ¿no es cierto?, cuando tengan ustedes, ¿no? Cuando tengan a la mano, digamos, ¿no? Al día siguiente van a ver taquicárdico, pero también, si ustedes tienen un paciente con una herida, y la herida al día siguiente está humedecida por un líquido cero sanguinolento, lo que se llama como agua del agua de carne, ¿no? Está diciendo que el paciente está eviscerando. Muy bien, cuando la evisceración es de grado 1, el tratamiento es conservador. Le indicamos faja al paciente, quitamos la tos, tratamos de quitar el hilio, ¿no? Todo lo que vaya en contra. Pero hay que fajarlo. Y también podemos tratar de esperar. Sobre todo cuando las incisiones son pequeñas, no son medianas. Pero si es una gran incisión hay que tener mucho más cuidado. Y tenemos los siguientes grados, el grado 2 y el grado 3. Esos pacientes deben estar o deben ser programados de cirugía de emergencia para reforzar la pared que se abierta. Muy bien, agradecerles a ustedes, ¿no? Si tuviesen alguna pregunta,
Doctor, buenas, ¿me escucha? Un poquito fuerte, por favor. ¿Ahora sí me escucha, doctor? Sí, sí. Tengo una pregunta, pero es de la clase anterior, de líquidos y electrolitos. Ya. ¿Podría hacérsela? Doctor, es en cuanto a la fiebre e hiperventilación. Usted Ya. nos mencionó que cuando aumentaba un grado de temperatura por encima de 37.5, se aumentaba a 150 cc en pérdidas insensibles. Pero mi pregunta era si es que esto variaría en cuanto a las horas en el cual tiene la fiebre. Claro, en general, ¿qué cosa sucede en la realidad? En la realidad sucede lo siguiente, ¿no? El paciente ah, cuando digamos, tiene fiebre, generalmente nosotros en lo que pasa en cirugía le compensamos por lo menos en poco tiempo, ¿no? Normalmente el paciente no está pues con fiebre 24 horas, sino le bajamos la temperatura por medios físicos o por medicamentos, como antipiréticos. Entonces, ahí no va las horas, ¿no? Generalmente, si te informan que el paciente tuvo una temperatura de 39,5, 40,5 o 38,5, asumes que eso ha sido controlado pues en pocas horas, pero hay que responderle la pérdida. Doctor, y en cuanto a hiperventilación, Ya, ¿ahí sí igual, imputaría no la se hora? considera la hora, sino solamente el hecho. Puede durar pues unas horas, generalmente un cálculo que no se hace en base a las horas, sino por el hecho mismo que haber hecho la hiperventilación. Gracias, doctor. Y en cuanto a las pérdidas insensibles en el intraoperatorio, solamente va cuando es cirugía abierta, ¿no? No en una En la laparoscopía. paroscopía, sí, bueno, es cierto. La lógica diría que en la cirugía laparoscópica no hay pérdida, ¿no? Sí, doctor. Miren, la verdad, todos los estudios que hemos tratado de revisar, no hay ninguno que diga que en cirugía laparoscópica la pérdida es de esta forma. Entonces, y es más, muchos de los autores dicen que la cirugía laparoscópica la pérdida es proporcional, ¿no? Porque recuerden, el fluido que se coloca al paciente es un fluido, es un gas que tiene también temperatura, ¿no? La fuente de luz que entra al paciente también es temperatura. Entonces, de alguna forma sí también se evapora el agua, ¿ya? Pero como les digo, no hay un trabajo, por lo menos que yo haya revisado, que diga, en la paroscopía se pierde tanto por hora, a diferencia de la laparoscopía. Lo que sí hay una diferencia, así está demostrada, que comparando la parotomía con toracoscopía, con toracotomía, la toracotomía el paciente pierde poco más de vapor de agua. Entonces, doctor, se calcularía las pérdidas insensibles como una pérdida insensible ordinaria normal, ¿no? 0.5 por kilogramo por hora en una Un laparoscopía. poquito, bueno, no te escuché bien la pregunta. O sea, en una laparoscopía, entonces la fórmula que emplearíamos sería la ordinaria, que es 0.5 por kilogramos por hora. No. En una cirugía laparoscópica se usa igual 5. Lo que decía en conclusión, creo que no me he hecho entender. No, que no hay diferencia de acuerdo a la información actual entre una laparoscopía y una laparotomía en cuanto a la pérdida de vapor de agua. ¿Ya? Miren, la verdad que no hay diferencia. Por ejemplo, por lo menos de lo que yo he revisado, no hay algo que diga en la paroscopía se pierde menos vapor de agua que en la laparoscopia. Por lo menos yo creo que debemos tener ese concepto hasta este momento, hasta que alguien demuestre lo contrario. Ya, doctor. Yo creo Gracias. que en el sentido común es lógico pensar de que en la laparoscopía se pierda menos vapor de agua. Pero sin embargo les digo que los trabajos que he revisado no dicen eso, sino más bien argumentan de que al usar pues el flujo del CO2, al usar el laparoscopio que tiene una temperatura, igual se pierde, ¿no? Muy bien.
¿Alguna otra pregunta? Muy bien, yo les agradezco su atención y estaremos viéndonos en la última clase. Muchas gracias. Buenas tardes.